Voy a continuar, vamos a continuar con el ejercicio que estábamos realizando de capacitores en serie. Entonces veíamos que el efecto entonces de este material es que cuando lo cargamos por medio de esta fuente hacemos migrar estos electrones a través del cable hacia la placa contraria, pues vamos a lograr que esta placa se cargue negativamente y esta placa quede con carga positiva, es decir, con deficiencia de electrones, lo que va a hacer que el material internamente se polarice y entonces a este material metálico se van a traer las cargas negativas de esta placa y va a quedar cargado negativamente, mientras que la otra placa va a quedar cargada positivamente y así como un efecto en cadena. Esta nuevamente va a quedar cargada negativamente y esta va a quedar cargada positivamente porque los electrones de esta van a migrar hacia esta placa y va a estar todo polarizado como está aquí. Ya no lo sigo dibujando porque me tardo mucho en hacer rayitas y crucecitas. Pues entonces vemos que realmente las únicas cargas que se pueden mover son las que están en las placas externas, las placas exteriores de esta conexión, porque las internas, esto que está aquí dentro es un material aislante que no deja pasar las cargas de una placa metálica a la otra. Sí permite que se alineen sus cargas internas y eso polariza a la placa contraria, pero no permiten, aquí no hay paso de electrones, aquí no hay paso de cargas. En ninguno de los casos hay paso de cargas. Por eso estos capacitores, cuando los simbolizan eléctricamente, se simbolizan como un circuito abierto, como algo que no tiene continuidad aquí. Porque efectivamente así es, no tienen continuidad eléctrica de manera interna. Y ese es el símbolo eléctrico que manejan los capacitores, con un lado medio curvado. Entonces, muchachos, de aquí se desprende que el arreglo de estos capacitores pues tiene ciertos comportamientos. Por ejemplo, ya vimos que la carga que se puede obtener pues está limitada por esta cantidad de electrones que se pueden mover solamente de una placa a la otra. Y entonces la carga tiene que ver directamente con la capacitancia. Es decir, la capacitancia total de este capacitor pues solamente está definida por la combinación de estos dos capacitores que están conectados a los extremos. Entonces, sin meternos al detalle de dónde se determinan estas ecuaciones para, para determinar la capacitancia total de este arreglo, vamos a expresarlas y a equipararlas con las ecuaciones que conocemos, ustedes ya conocen, de manera similar para arreglos de resistores o de resistencias. Entonces, en un circuito serie, para el caso de capacitores, la capacitancia total que puede tener un arreglo de estos capacitores, pues es de manera similar, pero contraria, pues la capacitancia total se obtiene de sacar el inverso de la suma de los inversos de las capacitancias. Es decir, la capacitancia total de un circuito serie es menor que la menor de ellas. Y el análisis que acabamos de hacer es precisamente la razón de que esa capacitancia sea menor que la menor. O sea, está limitada por la menor de ellas. ¿Por qué? Porque solamente las placas de los capacitores externos que están recibiendo la polarización, la alimentación por esta fuente, son las que van a poder intercambiar sus cargas y van a limitar qué tanta carga se puede almacenar en esos capacitores. Los capacitores que estén internamente no van a contribuir a aumentar esa propiedad de la capacitancia, y de esta manera entonces la capacitancia total de un circuito serie, de una conexión serie de capacitores, pues la determino de esta manera. Por otra parte, muchachos, por la misma situación, la carga que pueden obtener estos capacitores
pues solamente va a depender de qué tantas cargas pueda yo mover de esta placa metálica hasta esta otra placa metálica. Y una vez que las haya movido en su totalidad, o todas las que haya podido mover, ya no hay manera de que se muevan más. Entonces, las placas internas lo único que van a hacer, van a reorganizar sus cargas, pero no hay manera de que tengan una carga adicional de ninguna parte, porque hay circuitos abiertos aquí. Entonces, otra de las expresiones que debo recordar para el caso de la conexión serie de capacitores es que la carga total que puede obtener este circuito serie de capacitores, pues es la misma que puede obtener la carga, perdón, en el capacitor 1, que voy a simbolizar con esta Q1, y es la misma que puede obtener el capacitor 2, es decir, es la carga que puede tener el capacitor 2, que voy a simbolizar con esta Q2, y es la misma que puede obtener el capacitor 3, que voy a simbolizar con esta Q3. Entonces, la carga en un circuito serie, la carga en cualquier capacitor es la misma y está definida y está limitada solamente por las propiedades de los capacitores que están conectados al extremo. Entonces, algo que hay que recordar es esto: la carga en un circuito serie de capacitores, la carga en todos los capacitores es exactamente la misma. Y finalmente, el otro parámetro que nos interesa es el voltaje, cómo este voltaje que yo apliqué para cargar los capacitores, este voltaje total que se aplicó para cargar los capacitores, una vez que yo lo cargo y los desconecto, pues entonces en cada capacitor va a aparecer una diferencia de potencial o un voltaje entre sus extremos. Voy a simbolizarlo aquí abajo para que se vea. Entre los extremos de cada capacitor va a aparecer un voltaje. Por ejemplo, aquí, si este es el capacitor 1, voy a llamarle, no lo sé nombrar, este es el capacitor 1, este es el capacitor 2 y este es el capacitor 3. Entonces, cuando yo los he cargado, los tenía conectados en serie y los cargo, una vez que abro el interruptor, ya están cargados, entonces en cada uno de ellos va a aparecer una diferencia de potencial, es decir, un voltaje para cada uno. Va a aparecer un voltaje en el capacitor 1, un voltaje en el capacitor 2 y un voltaje en el capacitor 3 que yo pudiera medir directamente y determinar su valor. Entonces, esa es la tercera expresión matemática, ecuación que debo recordar en relación a los capacitores conectados en paralelo, perdón, en serie. El voltaje total que yo aplico o que aparece entre los extremos de sus bornes de conexión es igual a la suma de los voltajes de cada capacitor, es decir, es el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. En este caso que son 3 capacitores. Bien, muchachos, hasta ahí. Entonces, estas son las 3 ecuaciones que vamos a utilizar y que gobiernan el comportamiento de los parámetros de carga, capacitancia y voltaje en un circuito de este tipo. Desde luego, también existe la relación entre estos 3 parámetros, la que ya conocíamos, que decíamos que la vaca me daba queso y crema, es decir, que el potencial es igual a la carga entre la capacitancia. Bien, estas 4 expresiones son las que utilizaremos para resolver cualquier circuito serie de capacitores que tengamos que resolver. Vamos a hacer solamente la generalización aquí de estas expresiones. Me dice que la capacitancia total en un circuito serie va a ser igual a la suma de las inversas, ¿no? 1 entre la sumatoria de las inversas de las capacitancias desde la capacitancia 1 hasta la capacitancia n. Esa es solamente una forma de escribir. Si yo tengo 3, 4, 5, pues voy a simplemente a sumar los inversos de cada capacitancia, a sacar el inverso para sacar la capacitancia total.
Lo importante aquí, muchachos, es recordar que la capacitancia total de capacitores en serie siempre va a ser menor que la menor. Si aquí tengo 3 capacitores de diferencia de capacitancia y yo veo el más pequeño de ellos, pues la capacitancia total siempre va a ser menor que el más pequeño de ellos. Entonces es algo que hay que recordar porque eso nos permite verificar cómo vamos en nuestros resultados. A veces, si nos equivocamos, de esa manera podemos ir viendo que vamos bien. Otra cosa que hay que recordar es que la carga total pues va a ser igual a cualquier carga, entonces la carga total va a ser igual a la carga 1 y va a ser igual a la carga 2 y generalizando esto pues va a ser igual a la carga n, es decir, a cualquier cantidad de cargas de capacitores que haya, todas las cargas van a ser iguales. Y para el voltaje, bueno, si generalizamos esto, decimos que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más todos los que haya hasta el voltaje n. Y entonces, en un circuito serie, el voltaje total pues tendré que sumar todos los voltajes que aparezcan en cada capacitor para obtener el voltaje total. Muchachos, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Yo creo que eso ustedes ya lo han manejado en su especialidad, pero estamos viendo el punto de vista de la física. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe, todo bien. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí se entiende, profe. Vale, entonces vamos a ver, el día de hoy nos vamos a limitar a ver las expresiones matemáticas. Ya en la próxima sesión haremos un ejercicio, un par de ejercicios al respecto. Pero ahorita, bueno, ya vimos el porqué de estas ecuaciones, bueno, espero que haya quedado claro por qué este comportamiento en cuanto a las capacitancias, las cargas y los voltajes. Y vamos a hacer el mismo análisis para el caso de un circuito paralelo, porque esa es otra forma en que yo puedo conectar estos capacitores. Los puedo conectar en forma de paralelo. Y entonces tendría algo como esto, en el que tengo mis capacitores dispuestos de esta manera, y yo podría cargarlos, es decir, alimentarlos en forma paralela y cargarlos todos al mismo tiempo. Por aquí voy a dejar el interruptor. Y entonces esto es lo que se llama la conexión paralelo, la conexión en la que todos los elementos pues están directamente conectados a un punto común. Y en este caso ese punto común también está conectado, en este caso, a la terminal positiva de esta fuente, y el lado de abajo están conectados a la terminal negativa de esta fuente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hagamos esto, muchachos? Cuando cerramos este interruptor, desde luego, pues las cargas eléctricas de esta placa metálica, bueno, vamos a suponer que para que corresponda con la polaridad, las cargas negativas de esta placa metálica van a empezar a moverse todas las cargas negativas en esta dirección de las 3 placas. Se van a mover en esta dirección y se van a venir a depositar, se van a venir para acá, van a venir para acá, van a venir para acá y se van a depositar finalmente en estas placas. Aquí va a quedar, esta placa va a quedar cargada negativamente, esta también, es decir, aquí va a haber exceso de electrones
en esta también. Y en esta lo que voy a tener es los electrones que se fueron para la otra placa, pues aquí va a haber una deficiencia, entonces aquí va a quedar una carga positiva en esta placa, del mismo tamaño que tiene la placa negativa que está enfrente de ella, pero aquí hay una deficiencia de electrones. Entonces, muchachos, aquí va la pregunta capciosa. ¿Cuál es la diferencia básica con el circuito anterior? Por ejemplo, yo preguntaría, ¿cómo será la carga que puedo almacenar en estas placas con respecto al circuito serie? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Siguen ahí, muchachos? ¿Sí me escuchó? Sí, profe, sí. Se escucha. Ok, gracias. ¿O cómo será la capacitancia en este caso de que tengo 3 capacitores conectados de esta manera? Así a simple vista ustedes pueden ver, visualizar Sería la capacitancia. igual, Este es un arreglo paralelo, ¿no? Es un arreglo paralelo, sí. ¿Qué pasa con la capacitancia? ¿Cómo es? sería igual, ¿Igual a cuál? ¿A quién? ¿A cuál? pues entre la capacitancia de cada una sería igual, ¿no? No, porque pudieran ser tener diferentes características, o sea, tener diferentes dimensiones, a lo mejor diferentes aislantes. No necesariamente. Pudiera ser si pudiéramos asegurar que todas están fabricadas de la misma manera, pues sí podríamos asegurar que sería igual. Pero ya aquí lo que me refiero es en conjunto. Esta conexión de 3 capacitores de esta manera, ¿cómo podría ser la capacitancia total que tiene este conjunto? La capacitancia podría ser ahora sí la suma de las capacitancias de los capacitores componentes. Así es, entonces cada capacitor tiene una cierta capacidad de almacenar carga. El otro, uno tiene una capacidad de almacenar carga, el segundo tiene una capacidad de almacenar carga, el tercero tiene una capacidad de almacenar carga. Y aquí como vemos todos están alimentados, todos tienen la posibilidad de mover sus cargas hacia la otra placa. Entonces ese es el punto importante. Gracias, Stengel. El punto importante de definir aquí es que la capacitancia total que tiene un arreglo en serie, pero un arreglo paralelo, aquí ya no le puse, pero estamos hablando del paralelo, es precisamente eso, pues que las capacitancias de cada capacitor se van a sumar, porque cada uno de ellos tiene la posibilidad de mover sus cargas hacia la placa contraria. Entonces, este es uno de los puntos importantes. La capacitancia total que tiene este arreglo de capacitores en paralelo va a ser igual a la capacitancia del capacitor 1 más la capacitancia del capacitor 2 más la capacitancia del capacitor 3. Es decir, se van a adicionar esas capacitancias. Cada uno tiene una posibilidad de almacenar cargas que en conjunto, conectados de esta manera, pues van a permitir una capacitancia mayor que cualquiera de las capacitancias individuales. De hecho, una capacitancia que es igual a la suma de todas las capacitancias conectadas en paralelo. Entonces, si generalizamos esto, la capacitancia total va a ser igual a la sumatoria de todas las capacitancias individuales, ¿sí? Desde I igual a 1 hasta N, ¿no? O sea, las que fueran, 2, 3, 4, 5, 6, 10, las que sean. Entonces, si yo sumo todas las capacitancias, puedo obtener la capacitancia total, es lo que quiere decir esta expresión. Solamente es una forma de escribir y de generalizar esta ecuación. Bien, muchachos, gracias. Hasta ahí vamos con la capacitancia. ¿Qué sucede, muchachos, por ejemplo, con la carga? ¿Cómo podría ser la carga que pueden almacenar estos capacitores? Con respecto al caso anterior que vimos que era la unión de esos capacitores en paralelo y que tenía una cierta limitante para la carga, porque las cargas no podían pasar de un capacitor a otro. Aquí, ¿cómo será la carga total? Serán iguales, ¿no? Eso ya pasó en el circuito serie. Aquí hay que ver que cada capacitor tiene
su capacitancia, tiene su capacidad de almacenar cierta cantidad de cargas. Entonces el capacitor 1 puede almacenar cierta cantidad de cargas. El capacitor 2 puede almacenar otra cierta cantidad de cargas. El capacitor 3 puede almacenar otra cierta cantidad de cargas porque los tres fueron conectados a la fuente y pudieron mover sus cargas hacia el lado contrario. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo sería la carga total de estos capacitores conectados en paralelo? A ver, otra idea. Está bien la idea que nos dio Miguel, pero... Ahora la carga va a ser sumada por la carga que almacena cada capacitor. Ok, esa es la otra característica que debemos recordar de estos capacitores en paralelo. La carga total que puede almacenar este conjunto de tres capacitores conectados en paralelo es exactamente igual a la suma de las cargas individuales que puede almacenar cada capacitor. Es decir, es la carga 1 más la carga 2 más la carga 3, que en este caso, que son tres capacitores, son todas, pero si fueran 4 o 5, pues podríamos generalizar esto, diciendo que la carga total que almacenan una serie de capacitores conectados en paralelo, pues es igual a la sumatoria de las cargas individuales. Otra vez, una Q, pues, una QI, con I igual a 1, hasta N. ¿Vale? Esto sería Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q hasta Qn. Bien, ahora ya determinamos cómo se comparta la carga en este circuito paralelo. Lo único que me resta es preguntar, muchachos, ¿cómo se comporta el voltaje total en este circuito en paralelo? Una vez que las cargo y abro el interruptor para que ya dejen de moverse las cargas, pues todas las placas quedan cargadas, pero si vemos están conectadas a un punto común. Entonces eso me implica algo en relación a los voltajes en estos capacitores. ¿Qué sería eso? ¿Cómo serían los voltajes en cada capacitor? ¿Alguna idea, muchachos? Sería igual como la suma de cada uno de los voltajes. Ajá. Bien, aquí es donde viene el cambio, ¿no? Si vemos aquí, cuando yo alimento, cargo estos capacitores, todos están conectados a la misma fuente, todos están conectados a la misma diferencia de potencia. Entonces, los voltajes que recibe cada capacitor son los mismos. Y una vez que yo abro la fuente, que dejo de alimentarlos, pues como permanecen conectados al mismo punto de cada lado, entonces se van a equilibrar y van a alcanzar el mismo potencial. Eso es lo que debemos de recordar. No es, en este caso se comporta contrariamente a los dos casos anteriores. En este caso, el voltaje total en cada capacitor va a ser igual al voltaje individual de cada capacitor, perdón. El voltaje total va a ser igual al voltaje de cada capacitor. Es decir, si nosotros medimos el voltaje en los extremos de cualquier capacitor, va a ser el mismo que si yo mido el voltaje en el extremo de aquí voy a tener un voltaje total que cuando lo cargo o incluso cuando abro el interruptor, siempre voy a ver este voltaje total. Y ese voltaje total va a ser exactamente igual al que yo puedo medir en estos puntos, que sería el del capacitor 1, o en este punto que pudiera ser el del capacitor 2, o en este punto que pudiera ser el voltaje del capacitor 3. Entonces, esas son las características del comportamiento del voltaje en un circuito paralelo. El voltaje total es igual al voltaje en cada capacitor. Si ustedes recuerdan su ley de Ohm, esto es algo que coincide exactamente con la ley de Ohm. En un circuito paralelo, todos los voltajes son iguales.
Pues si yo generalizo esto, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, y así sucesivamente hasta el voltaje N. Cualquier cantidad de elementos que estén conectados en conexión paralelo. Muchachos, entonces esto de manera similar a los circuitos serie paralelo de resistores que ustedes seguramente ya vieron en su materia de electrotecnia, y que de hecho vamos a volver a ver en el tercer parcial de este curso. De manera similar, las ecuaciones que rigen el comportamiento de los circuitos serie y paralelo, bueno, son de manera similar, pero son inversas al circuito de resistores. Si se acuerdan, en su curso de electrotecnia se veía el comportamiento de las corrientes y de las resistencias totales. Aquí vamos a hablar de cargas y capacitancias totales. Y entonces ahí es donde sucede la inversión. El voltaje se comporta de la misma manera que en los circuitos de resistores. En paralelo todos los voltajes son iguales, en serie los voltajes se suman. Pero la corriente, que sería equivalente a la carga, y la capacitancia, que sería equivalente a la resistencia, invierten su comportamiento. En el caso de capacitores, en un circuito paralelo, las capacitancias se suman, y en un circuito serie, la capacitancia total es la inversa de las inversas, lo que es contrario a lo que sucede en los circuitos de resistores. Y en el caso de las corrientes, las corrientes se comportan similarmente que en el circuito en el circuito de resistores como en el circuito de capacitores. Si ustedes se acuerdan, muchachos, en un circuito de resistores, en un circuito serie de resistores hay una sola trayectoria para la corriente. Entonces la corriente que pasa por cualquiera de los elementos es la misma. Por eso en el circuito serie la corriente es igual en todos los puntos, y en el caso de los capacitores la carga es igual en todos los puntos. Y en este caso de la carga total para un circuito paralelo se comporta exactamente igual que las corrientes en un circuito en paralelo de resistores. Es decir, la carga total pues, es la suma de las cargas en cada capacitor en este caso, y en el circuito de resistores la corriente total es la suma de las corrientes en cada resistor. Bueno, eso es mucho bla bla bla. Aquí lo único, para redondear todo, lo único que deben de recordar cuando vayan a resolver problemas de arreglo de serie o paralelo de capacitores es que no confundirse y no aplicar la misma regla que aplicamos en la ley de Ohm, sino que es inversa para la capacitancia total. La forma de calcular la capacitancia total es inversa a cómo calculamos la resistencia total en un circuito serie o paralelo en la ley de Ohm. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna observación, comentario, objeción? No, profe. No, profe. Bien, entonces lo que nos resta, muchachos, en esta parte del curso es resolver problemas de arreglos de capacitores, arreglo serie, arreglo paralelo y arreglo mixto incluso, que sea una combinación de serie paralelo. Y con eso estaríamos abarcando ya los temas que vamos a incluir en el segundo examen parcial que estaremos realizando exactamente en 2 semanas, el viernes, ya para evaluar este segundo parcial, ya tan pronto. Entonces, muchachos, pues, si ustedes me dicen si hay algo más, si no hay nada más, pues, hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy, para no apresurarnos tratando de resolver un problema. En la siguiente sesión resolvemos un par de ejercicios y continuamos avanzando con esto. De cualquier manera, les voy a publicar algunos, tengo pendiente los ejercicios del punto anterior, que es de capacitancia. Los voy a publicar para que los vayan realizando. Y en la siguiente sesión ya veremos los ejercicios para ejemplificar esto de arreglo de capacitores, muchachos. Entonces ustedes me dicen, muchachos, si ya no hay ninguna duda o observación a este respecto.
pues vamos a tener que dejar la sesión aquí. Muchachos, preguntas, dudas, ¿no? ¿No hay? No, profe. Profe. Bien, muchachos. No. Espero que haya quedado entendido. Gracias por su retroalimentación. Les recuerdo, no olviden registrar su asistencia. Estén al pendiente, voy a publicar los problemas del tema que acabamos de ver y les voy a subir esto ahorita y en cuanto tenga oportunidad, espero que hoy por la noche o mañana durante el día voy a subir estos videos para que tengan la oportunidad de volverlos a consultar en caso necesario. Sin más por esta sesión, muchachos, les agradezco su asistencia. Que tengan un excelente día y un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, profe. Excelente día. Vente, profe. No, Hasta luego, profe. si no tienen a qué salir, no salgan, quédense en casa, muchachos. Hasta luego. Claro que no, profe. Hasta luego.